Ya, listo. Bien, buenos días. Estamos comenzando el tercer bloque de talleres, la clase número 1 de este tercer bloque. Y vamos a trabajar más profundamente todavía, si se puede, en la cuestión de la novela, sin desperdiciar nada con la narrativa de cuentos. O sea, cada tanto también vamos a aludir un poco al cuento. Bueno, y hoy les voy a recordar, ya que volvemos a iniciar un periodo, que la palabra como tal, es uno de los primeros juguetes del bebé. O sea, los bebés requieren de la palabra, de ese balbuceo para comenzar a incorporarse al mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que recuperar el placer de trabajar con la palabra. Desarmarla en sílabas, en sonidos, en repeticiones, en todo lo que querramos, pero recuperarlo. Y por otro lado, también es crear la capacidad del individuo de organizar de otro modo la realidad y atreverse a ser el otro, eso que nosotros llamamos personajes. Yo les voy a dar de entrada algo que les va a gustar, estoy segura, que es ejercitarse casi todos los días, o por lo menos 2 veces en la semana, imaginando que somos alguien totalmente diferente a lo que somos. Para eso les voy a dejar muy de entrada, que después lo podemos subir a la red, Henry, yo te voy a mandar un escrito. Bueno, claro. Modos de mirar, un ejercicio con los modos de mirar. Por ejemplo, tenemos una parejita de jóvenes, ella y él, se miran con picardía, se clavan la vista, no desvían los ojos de uno y de otro, o sea, están pendientes uno del otro. El mirar de una señora mayor, si estuviéramos construyendo un personaje con una señora mayor. La señora mayor mira hacia abajo y hacia adentro, por detrás, mucho más allá de sus arrugas, no levanta la vista en ningún momento. Y después tenemos la mirada del escritor, que decimos, wow, cómo me gusta, pero ojito con esto, porque vamos a tener que mira tanto a uno como a otro, o sea, a la parejita y a la señora mayor. Están enfrentados en 2 asientos de un vagón en el metro. Mira además todo lo que lo rodea y lo que lo rodea a él. Incluso alcanza a registrar la nariz de payaso de un hombre que ha bajado en la última estación. Fíjense en todo lo que estas 3 miradas proponen de diferente a lo que hacemos habitualmente. Acá es comenzar desde otro lugar, que es desde el juego del desdoblarnos, desde el ir hacia afuera y hacia adentro. ¿Esto por qué lo tomé como material precioso? Porque justamente leyendo y retomando todo lo que los grandes escritores proponen, tenemos a un Umberto Eco, que si bien era un academicista importantísimo de Italia, él en el prólogo está proponiendo, y en reportajes que da, que la escritura, a lo mismo que decía Borges, ¿no? A pesar de que parecía tan compuesto, él proponía divertirse con la palabra, jugar, usar todo lo que se podía el juego. Un segundito. Yo les voy a proponer ahora una serie de inicios que ya habíamos hablado en otras clases de la importancia de la frase, de cómo se inicia la novela. Pero ahora vamos a ir más hondo, vamos a ver cómo está estructurada esa frase, cómo está armada. En el contexto de lo que nosotros estamos haciendo cuando nos proponemos iniciar una novela, tenemos que ver el inicio que vamos a tener de cada frase. Por ejemplo, si nosotros
iniciamos el texto con palabras como renaudé, volví, me pareció, se lo conté, lo que va a seguir, sea una novela o sea un cuento, es algún tipo de acción, es mucho más movilizante. O sea, en esta etapa vamos más profundo de lo que habíamos alcanzado con la frase, vamos a las palabras. Si yo inicio el mismo texto con palabras como cuando, son adverbios, ¿no? Cuando, mientras, evidentemente, vamos a tener un texto, un tipo de texto mucho más moroso, porque esos adverbios nos invitan a hacer una descripción. Es muy importante que una vez que larguemos los primeros renglones que vienen desde la inspiración o lo que nosotros consideramos lo que tenemos en vista para hacer la novela, analicemos después, nos paremos, cuando vamos a hacer la corrección o la relectura, y analicemos cómo los hacemos. Producir un texto en forma larga no significa que lo vamos a descuidar. Cada palabra va a invitar a otras palabras a acoplarse, a hacer contrapunto, a oponerse. Y así vamos a ir hilando el tono de lo que va a ser esa novela. Las frases vecinas, las palabras vecinas, aunque estén lejos, van a significar el texto. O sea, hablando de juego, cada palabra vendría a componer una piecita del puzzle, o sea, de lo que yo quiero armar en general. Entonces tengo que tener, siempre les aconsejo lo mismo, un conjunto o una bolsita donde yo guarde palabras que cuando me quede trabada siga sin demorarme, que pueda tomar de esas palabras e incorporarlas a lo que estoy haciendo. Bueno, las palabras pueden, o las mismas frases, pueden sujetarse a distintos mecanismos. Puedo hacer por acumulación, por contraste, por oposición. O sea, tengo que elegir, una vez que tengo idea de sobre qué voy a escribir, tengo que tener muy presente que una palabra o una frase puede ser el motor de toda la novela. Por ejemplo, la novela Dijo Tabucchi, todo el tiempo, cada tanto el autor pone esta frase, dijo Tabucci, eso le va a dar un ritmo muy especial. Uno de los ejercicios que vamos a hacer como tarea, este año viene con mucha tarea de parte de ustedes, porque antes que empiecen a confeccionar la novela, quiero que se hagan todos los ejercicios para practicar. Van a tomar una oración de alguna novela que a ustedes les guste y la van a desarmar. Desarmar gramaticalmente hablando. ¿Dónde está el artículo? ¿Dónde está el sustantivo? La preposición, si hay una aposición, las figuras retóricas que haya, y van a reproducir ese orden tal cual, con otras palabras. Van a respetar ese orden. A través de eso vamos a poder organizar lo que va a ser nuestra escritura. Sí te escucho, Jacet. Yo estuve en vacaciones haciendo un ejercicio que su merced había propuesto, que era buscar un escritor que nos gustara, que nos atrajera su manera de escribir y copiarlo. Entonces hice el ejercicio. Me gusta mucho Piedad Bonet. Piedad Bonet creo que es clara, contundente, no hay tanto adverbio, no hay tanta
tanto adorno, adverbio no, adjetivo, no hay tanto adjetivo que ella ponga. Entonces tomé qué hacer con estos pedazos y copié hasta la página 30. Luego empecé a hacerlo con la metamorfosis y me pareció un ejercicio muy interesante porque Muy útil. cambia uno la mirada, porque ahí empieza uno a ver palabra por palabra, copiándolo uno. Yo soy Claro. digitadora, yo fui digitadora, entonces escribo rápido. Pero igual el ejercicio, entonces uno iba mirando, bueno, aquí no le puso, aquí yo le hubiera puesto, pero el autor no lo hizo. Le permite a uno digerirlo más y empezar a mirar. Y lo que su merced decía, nos decía el año pasado, le cambia a uno la manera de leer completamente. No sé si pierde uno la inocencia o al contrario, gana profundidad. Pierde uno la inocencia Las dos cosas a la vez. Se pierde la Sí, inocencia y se gana profundidad de lectura. Las dos cosas sí, en señora. simultáneo. Sí. Un segundito, por favor, porque hoy tengo que ayudar a mi compañera de rubro. Bueno, aparte, ya que me haces acordar, Jacet, para que tengan en cuenta, vamos a repasar el asunto de cómo enunciamos, el tono de la enunciación. Miren, puede ser afirmativa. Yo sé que esto lo saben, pero no viene mal repasarlo, porque según el tono que usamos en la oración, va a ser lo que sigue en la novela. Si yo hago una oración afirmativa, la puerta estaba abierta, tengo que seguir con ese tono. Si yo hago una interrogativa, ¿la puerta estaba abierta? Ahí ya hay un indicio de algo que va a suceder. ¿Eh? Si yo la hago dubitativa, ¿la puerta estaría abierta? Ya en ese verbo descansa otro tono que va a tener las frases que sigan. Y una exclamativa, la puerta estaba abierta. Eso puede ser lugar a un policial, por ejemplo, se me ocurre, entre muchas cosas. O sea, miren la importancia que es cuidar desde el principio todo lo que vamos a hacer. Y yo justamente para agregar esto, traje varias novelas que me gustaron y que me parecieron apropiadas para comentarle a ustedes, a ver si encuentro acá la de las mujeres acá. De Marcela Serrano, Nosotras que nos queremos tanto. Después vamos a hablar de cada novela en particular, pero hoy como una introducción. Ella empieza así. Dicen que estoy enferma. Un solo renglón, punto y aparte. No sé muy bien por qué estoy en esta clínica. Me trajo Magda aquella noche. Pero miren la primera palabra, dicen, los otros dicen. Yo no estoy asumiendo que estoy enferma. Podría haber empezado, estoy en la clínica enferma. Pero ella dicen que estoy enferma. O sea, la vida de ella se va a contar desde otro lugar. Bueno, así sigue la novela y en el capítulo primero, este sería como una introducción, habla así la autora. Esa no es mi voz, punto y seguido. Es la voz de María y con un punto y aparte. Yo me llamo Ana, punto y aparte. Soy la mayor, punto y seguido. Es la razón que inventé para contar estas historias. O sea, esa novela me atrapa, acá se ve bien cómo está distribuida, me atrapa desde el primer renglón. Esta autora femenina va a hablar de problemática femenina. Es alguien que está por recibir las visitas de las amigas. Pero con ese inicio ya me está predisponiendo para que sepamos que alguien va a hablar, pero no con la veracidad que permite la novela. Son referencias de referencias. Y con respecto a Saramago, que es uno de los autores que vamos a ver este año, acá tengo
un libro que se llama El amor posible, que lo ha hecho Juan Arias con reportajes en directo a Saramago cuando estaba en vida. Y él dice así sobre las novelas. Soy un escritor al que se puede llamar desprogramado. Es porque avanzo siempre, poniendo toda la atención del mundo, según el ritmo que establece el proceso de la escritura. La palabra, la frase es la que me da el ritmo, no se olviden de eso. Nunca tengo una idea preconcebida de los hechos. No escribo, por ejemplo, 80 páginas para convertirlas después en 150 y después en 410. Mis libros nacen y van andando, hasta que dicen se acabó. Y esto puede significar 300 páginas, 400 o las que sean. Y después en otra parte va contando de qué se tratan sus novelas y qué es lo que hace él cada vez que se le aparece una idea. Esto simplemente para que nos gocemos de cómo escriben los grandes autores. Saramago fue premio Nobel. Hablamos de puertas cerradas. Es eso, esa especie de peregrinación por esas puertas que abres o no abres, que escuchas lo que hay o no lo escuchas en ese nivel, y sobre todo más que una especie de introspección psicológica. Es algo más gratuito, cosas que nosotros llamamos narices de cera, cosas comunes, tópicos. Se trata de preguntas esenciales. ¿Qué es esto de vivir? ¿Quién es el otro? ¿Qué relación tengo yo con la vida, con el mundo, con el tiempo, con la historia, con eso que llamamos universo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que he vivido? No tanto en términos biográficos concretos, sino cómo me enfrento yo a todo esto. Creo que esto es lo que pasa, y creo que el lector es sensible a esto. Y piensa, este señor está hablando de cosas que me interesan a mí, porque estoy hablando de cosas que son comunes al lector, aunque en el libro sean distintas. El lector sabe que nos encontramos en ese nivel, con independencia de pensar esto o aquello. Nos encontramos en el nivel de la humanidad, de la pura humanidad. Creo que por eso hablo siempre de cosas sencillas. Esto me pareció muy importante y se relaciona con lo que yo decía de ver al otro, de este primer ejercicio que les di. Por eso cambié la estructura de hoy de la clase para que les interesara a ustedes estas preguntas, estos ejercicios, y después pudiéramos abordar cómo lo han hecho los grandes autores. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que yo voy a pasar tal cual el hablar de los demás, que él usaba muchísimo el lenguaje cotidiano, pero sí voy a tener una intencionalidad total en lo que digo y cómo lo digo. Acá en estos reportajes cuenta él que siempre habla de amores sencillos, pero no que son aburridos, sino que le encuentra ese gusto a ese amor sencillo y generalmente a través de sus personajes se transforman en amores importantes. Él dice que nosotros somos débiles y que la razón no nos sirve de mucho, que para poder escribir bien hay que desprogramarse. Hay que poder hincarle el diente a nuestra interioridad y estar todo el tiempo pendiente de eso. Y ha contado cómo se le han ocurrido algunas de las novelas. Después, si ustedes quieren, les voy a ir yo relatando cuando él habla de La ceguera, que es una de sus grandes novelas, La muerte de Ricardo Reis, varias de sus novelas que son importantes a nivel mundial y que siempre de alguna manera dice que él no escribe novelas de amor, pero que el amor termina entrando porque es así. En Memorial del Convento me di cuenta de que había escrito una historia de amor sin palabras de amor, porque en ningún momento nadie le dice a otro ni siquiera esas palabras tan sencillas como te quiero. No había sido un propósito mío, escribí, y al final de la novela me dije,
Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Escribo una novela de amor que lo es, de un amor total, y no he necesitado expresar amor de la forma que normalmente el amor se expresa. ¿Qué es lo que ha pasado? La verdad es que soy muy reservado en eso, en escribir palabras de amor. Son todas tan vagas, están tan gastadas, tan huecas. No, no me planteo escribir una novela de amor. Claro que hablo de un hombre y de una mujer, pero el amor entra como entran ellos. ¿Qué es lo que hace presente al amor? Es la presencia de la mujer siempre. Sobre todo habla de eso en Alzado del Suelo. Bueno, y también cuenta cómo empezó Ensayo de la ceguera, que es un novelón de él, es extraordinario. Dice, se han dicho muchas cosas inexactas. La verdad es que la idea nació en un restaurante de Lisboa. Estaba almorzando solo, esperando que trajeran lo que había solicitado, en ese momento en que piensas en todo y en nada. De repente me planteo, ¿y si todos fuésemos ciegos? Así sin más, ¿cómo seríamos? Esto te va dando pistas, la catástrofe, la peste, algo así como las películas catastróficas que se hacen ahora, un gran terremoto. Después reflexionás, te quedás pensando y la idea original se convierte en algo que va mucho más allá de la ceguera misma, como la ceguera de la razón y no sencillamente la física. Bueno, esto es como joyitas de entender cómo nacen algunas novelas. Algunas nacen de una frase, otras de una palabra, otras de una imagen, de una reflexión, simplemente de una reflexión. Cuando nosotros estamos embarcados en este deseo de hacer una novela, el tema que nos ocupa, tengo que saber primero y antes que nada si va a ser para un cuento o para una novela. Recuerden que Borges nunca escribió novelas y escribió cuentos excelentes y largos, trabajados. O sea, tampoco el propósito que me hago a priori tiene que ser hacer una novela de 100, 200, 300 páginas. Como dice Saramago, hay que dejar fluir. Hay que ver hacia dónde deriva este trabajo importante, porque es continuo, es aplicado, es voluntarioso. No todos los días tenemos ganas de escribir, y la novela requiere de esa voluntad a fuerza de palos, digo yo. De disciplina. Se ataba a una silla porque decía, si me llega la inspiración, que me encuentre trabajando. Cuando lo desesperaba, trabajar muchas horas sobre una novela. Todos los grandes escritores han tenido maneras de hacer hábito con la escritura. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que me lo contó su hermano Jaime, él iba primero y jugaba un partido de tenis, se duchaba y después se sentaba a escribir hasta las 2 de la tarde sin parar. O sea, tenía un método, tenía un hábito. Yo no digo que todos tengamos los mismos hábitos, pero Un ritual, un ritual. gente que hay que adquirir hábitos. Porque si no las cosas no salen, y habrá días en que hago cosas hermosísimas, extraordinarias, y habrá días en que solo estoy borroneando y haciendo dibujitos. También me tengo que permitir eso, tomar aire, no tantas horas seguidas, salir y tomar aire, porque lo que encuentro en la calle, con lo que me voy cruzando, puede ser harina de la novela, aunque esté hablando del medioevo o mucho más atrás. Puedo encontrarme detalles, cositas que me inviten a seguir escribiendo. Bueno, justamente les quería hablar también del inicio de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que por supuesto era un ensayista, filósofo, o sea, tenía todos los condimentos para hacer cosas extraordinarias como la hizo. El prólogo es parte de la novela. Hace un prólogo que en realidad es parte de la novela. Y después, ahora se los muestro, naturalmente un manuscrito le pone él y le pone fecha,
Empieza el prólogo diciendo así: en el principio era el verbo, y el verbo era en Dios, y el verbo era en Dios. Esto era en el principio, coma, en Dios, coma. Y el monje fiel debería repetir cada día con salmodiante humildad ese acontecimiento inmutable, cuya verdad es la única que puede afirmarse con certeza incontrovertible. Y ahí empieza con citas en latín y demás, porque es muy culto, entonces se permite el uso de todo. Pero este prólogo ya me está dando el tono, el ritmo que va a tener esta novela. O sea, ya me está diciendo, miren que yo voy a ir por la cuestión de la fe, voy a ir hacia Dios, va a armar una novela que se puede considerar casi policial, por lo menos lleno de enigmas. Los enigmas son un gran atrapa lectores, porque el lector va a seguir el hilo de la narración sin parar y sin poder dejar porque quiere descubrir algo más, quiere ser más inteligente que el escritor. Entonces va leyendo entre líneas para encontrar pistas y para poder ir deduciendo qué pasó acá. Empieza así, primer día, prima, porque se supone que tiene que ver con el escenario italiano, y dice como subtítulo: donde se llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de gran agudeza. Apenas ustedes leen esto, lo vuelvo a repetir, donde se llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de gran agudeza. Esto me lleva inmediatamente al Quijote, esos títulos largos donde se anticipa el lugar y el personaje. Bueno, es porque en el caso del nombre de la rosa, bueno, toda la acción sucede en apenas 3 días, ¿no? Y apenas, y también por lo que nos están mencionando las horas, de acuerdo a cómo se mencionaban o se marcaban las horas en la Edad Media. Los maitenes. Los maitenes, laudes completas que equivalía como a las 8 de la noche, sí. Sí, pero ese subtítulo lleva muy bien a lo que es el Quijote, esos largos títulos donde se pone el lugar y el personaje, para incluso irse a esa época, para poder darle un indicio ya de entrada al lector que vamos a hablar de esa época. Y como tiene que ver con lo policial, es importantísimo anclar al lector en tiempo y lugar. Entonces empieza: era una hermosa mañana de finales de noviembre. Ya me sitúa en tiempo y espacio. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. A oscura, enseguida después de laudes, habíamos oído misa en una aldea del valle. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las montañas. Y esta es una primera del plural, como narrador, que no es muy usada en narrativa. ¿Por qué me utilizo una primera del plural? Porque me va a hablar de enigmas y necesita que el lector se meta en esa primera del plural, que sea parte de. Lo estoy invitando al lector a ser parte del descubrimiento de este enigma. Ese es el primer ganchito que usa Umberto Eco, que no voy a seguir con él porque les voy a dar distintos inicios para que ustedes puedan ver por dónde va pasando la cosa. Cómo cada uno utiliza la palabra y la lectura para darme señales de lo que va a seguir. Este otro libro, La hija del caníbal, de Rosa Montero, que yo admiro mucho y me gusta mucho como escritora. Este año me propuse tener voces femeninas en el curso, porque me di cuenta que en el otro habíamos hecho todo masculino. Empieza así, con un tono que lo van a poder deducir apenas yo lo termine por dónde va. La mayor revelación que he tenido en mi vida comenzó con la contemplación de la puerta batiente de unos urinarios. El objeto urinario no es el objeto más estético del mundo, al contrario, es como, qué asquito.
He observado que la realidad tiende a manifestarse así, insensata, inconcebible y paradójica. Miren que 3 adjetivos. Insensata, inconcebible y paradójica. De manera que a menudo de lo grosero nace lo sublime. Del horror, la belleza. Y de lo trascendental, la idiotez más completa. Y así, cuando aquel día de mi vida cambió para siempre, yo no estaba estudiando la analítica trascendental de Kant, ni descubriendo en un laboratorio la curación del SIDA, ni cerrando una gigantesca compra de acciones en la bolsa de Tokio, sino que simplemente miraba con ojos distraídos la puerta, color crema, de un vulgar retrete, baño, de caballero situado en el aeropuerto de Barajas. Al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo algo fuera de lo normal. Y de nuevo nos va a anclar en fecha, en mes, porque esto también va a tener un condimento de lo policial. Era el 28 de diciembre, Ramón y yo nos íbamos a pasar el día de año a Viena. De fin de año a Viena, perdón. Ramón era mi marido. Llevábamos 1 año de casado y 9 años más viviendo juntos. Ya habíamos pasado el control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque esperando la salida de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al servicio. Fíjense que cuando me dice, aparte de esos 3 adjetivos que me dice que va a hablar de idiotez, de cosas trascendentales, de cosas que se contraponen, o sea, inconcebibles, insensatas, toda la novela va a girar alrededor de esto, utiliza el 28 de diciembre. ¿Qué día es el 28 de diciembre si nosotros somos lectores astutos? El día de los inocentes. De los santos inocentes. Entonces, todo esto puede ser una gran mentira. Primer indicio que después se va a ir viendo que toda esa problemática que ella se hace a lo largo de toda la novela es un gran embuste. El tono que va a utilizar de principio, para eso elige el retrete, el lavado, el lugar de asquito, va a ser un tono irónico y de a ratos paródico. ¿Dónde está la parodia? Por ejemplo, cuando ella hable de gente que están estudiando a Kant y se les ocurren las grandes ideas, y dice, incluso lo dice verbalmente, que cuando se están mirando las grandes ideas, generalmente lo que se dicen son idioteces. Y que cuando uno está distraído, entran las grandes ideas. Es una posición de ellos, o de ella en particular, con respecto a la literatura también. ¿Se acuerdan que yo en el otro curso les dije que toda buena obra estaba cimentado también en una posición filosófica sobre la vida? Que si uno la miraba con cuidado, aunque fuera todo un invento del autor, trascendía por debajo en lo audible, en una segunda lectura, que está pensando ese autor sobre la vida, sobre la gente, sobre la escritura misma. O sea, trasciende, lo deja ver. Miren cómo describe ella al personaje, que nosotros nos apuramos a veces a introducir los personajes, y no es sensato introducir el personaje de entrada. Ella entra con una acción. Entra a la novela con una acción, el marido que se está yendo al baño. Y me cruza la intriga, porque me pone que todo lo que estoy viendo, dice, después relata que ella tiende a cuidar a todos y pone, fíjense en qué comparación se permite, porque no soporto que la gente que va conmigo se disperse, y lo mismo que mi perra foca, que siempre se afana en mantener unida a la manada, yo procuro pastorear a los amigos con los que salgo. O sea, la comparación que se permite es con un perro. Soy ese tipo de persona que recuerda con frecuencia a la gente de su grupo, que pide que aviven el paso a los que van atrás y que no corran tanto los que van adelante, y que cuando entra con otros en un bar abarrotado, no se queda tranquila hasta que no ha instalado a sus acompañantes en un rinconcito del local, todos bien juntos. Es de comprender que con semejante talante no me hiciera mucha gracia que Ramón se marchase justo cuando estábamos esperando el embarque.
pero faltaba todavía bastante para la hora del vuelo y los servicios estaban enfrente, muy cerca a la vista, apenas a 30 metros de mi asiento. De modo que me lo tomé con calma y solo le pedí 2 veces que no se retrasara. No tardes, no tardes. ¿Vieron lo del diálogo que aparece para cortar tanta narración? Le miré mientras cruzaba la sala, y acá lo entra a describir. Miren cómo arma el personaje. Alto, pelo rollizo, demasiado redondeado por el medio, sobrado de nalgas y barriga, en lugar de decir es un panzón, no, sobrado de nalgas y barriga, ahí está el trabajo literario. Decir de otra manera cosas comunes. Con la coronilla algo pelona asomando entre un lecho de cabellos castaños y finos. No era feo, 2 puntos, era blando. Cuando lo conocí 10 años atrás estaba más delgado y yo aproveché la apariencia de enjundia que le daban los huesos para creer que su blandura interior era pura sensibilidad. Ahí me está adosando 2 condiciones, una concreta y la otra que tiene que ver con la interioridad. Me lo muestra cuando pone, no era feo, 2 puntos, era blando, me lo muestra completo, con 2 frases cortitas. O sea, me está mostrando el interior en ese era blando, era de poco carácter. Era un hombre con poca iniciativa. Y ella debe haber buscado y rebuscado qué palabra ponía ahí para decir que su marido no tenía carácter. ¿Se dan cuenta que vuelvo a atizar el hecho de que las palabras son fundamentales? Antes de llegar a las frases, mucho antes de llegar a la novela, tengo que elegir palabras que tengan que ver con esa novela que estoy pensando. Y tengo que decidirme, según el argumento que voy a contar, en qué género la voy a meter, aunque entremezcle los géneros. Si es una policial o una semipolicial, deberé encontrar palabras para intrigar al lector, para que vaya develando conmigo. Si es una novela de denuncia, deberé buscar palabras en los diarios que tengan que ver con ese ambiente social, con esa vida que quiero contar. Si es una novela que solo quiero tener clima y no quiero contar nada, con más ahínco tengo que buscar las palabras que creen clima. Si tiene que ver con mitos, tendré que buscar primero dentro de mi conciencia de qué tipo de mito voy a hablar. Mitos antiguos, ya instalados, ya sea en pueblos originarios, en los griegos, en los romanos, o voy a hablar de mitos urbanos. Por ejemplo, yo les traje acá un libro que también pretendo que lean, este año vamos a tener que leer mucho, que es Santa Evita. ¿Lo ven? Santa Evita, este está regastado el mío. El autor es Tomás Eloy Martínez. Él habla de Eva Perón con un lenguaje aparentemente muy llano, pero está tan cuidado y es tan entretenido y es tan rico que uno termina creyéndole absolutamente todo. Empieza así: mi vida es de ustedes. Esa frase es de Eva Perón, entre comillas. Al despertar de un desmayo que duró más de 3 días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Miren qué etapa elige de Eva. O sea, la etapa donde ella se entera que tiene un cáncer y que va a morir. Y es un inicio tipo Gabo, ¿no? De una vez ya nos va a contar en qué momento estamos y qué va a pasar. Al hueso, al hueso. In media res, decía Vargas Llosa. In media res, o sea, contar desde lo importante de que va a tener esta novela. También eso tengo que pensar. O sea, tengo muchas cosas que pensar antes de hilvanar la novela.
Puedo ir anotando en borrador lo que me surja, pero para cuando la tenga que estructurar, cuando la tenga que volcar en la computadora, tengo que ser cuidadosa. Tengo que ir con pie de plomo, como digo yo, con tranquilidad hacia la novela. Y es muy raro que una novela se haga de un tirón. Es muy excepcional. Las novelas generalmente no se hacen de un tirón. Y las que se hacen de un tirón es porque estuve años con la novela en la cabeza, con la idea esa. Bueno, al despertar de un desmayo que duró más de 3 días, Evita, y no pone Eva. Evita, ¿por qué pone Evita? Porque es como la llamaba el pueblo. El nombre que le daba el pueblo. Tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces puntadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de dolor. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado. 2 puntos. El cuerpo huyendo como un caballo al galope. Miren qué frase. O sea, ¿cómo logra él esto de Eva? Se metió en la carne de Eva. Este ejercicio que les doy yo, de salir a mirar todos los días, de intentar 1 o 2 veces por semana ser el otro. Él es hombre y sin embargo habla perfectamente la voz de cómo se siente una mujer. Toda la novela la va a sostener. Porque él se metió en la carne de Eva Perón. Curiosamente, esta mañana veía yo un post en Facebook, una publicación donde decía: salud por todos esos hombres, y vienen todas las fotos, está el señor Darcy, está el muchacho este de Mujercitas, bueno, todas esas personas. Decía, un brindis por esos hombres que fueron escritos por mujeres. Y pues como ese prototipo de el caballero, el romántico, y pensaba yo, ¿hasta dónde esos personajes encarnan el ideal? Y que es el ideal común para todas las mujeres y que uno termina enamorado del señor Darcy, ¿no? Claro, pero ellas de alguna manera han hecho también, porque para hacer, antes se hacían prototipos, o sea, en el romanticismo eran como prototipos. El hombre rico que se enamoraba de una chica pobre y después terminaba en romance, etcétera, etcétera. Pero después entró a trabajar personas. Para trabajar personas le tengo que dar todas las aristas, lo bueno y lo malo. Y no siempre las historias de amor terminan bien. Y no dejan de ser historias de amor. O sea, para el nuevo lector, yo no le puedo tirar con esas novelitas de Corín Tellado. Lo que entusiasmaba a las jovencitas de ese tiempo, no le entusiasma a las jóvenes de ahora. Donde existe el poliamor, donde existe el WhatsApp, los mensajes de texto que se presentan a confusión, los desencuentros, los egoísmos bien exacerbados en los jóvenes. Si yo voy a escribir una novela de esta época, tengo que interesarme primero en qué está pasando a mi alrededor. Vuelvo al primer párrafo de este curso. Observar. Observar y observar con dedicación. Cuando se insultan los jóvenes en la calle, cuando no se dicen cosas buenas, todo eso también puede ser parte de una novela. Fíjense en Rosa Montero, que escribe sobre, lo primero que pone es el baño de hombre. No tiene problema en escribir sobre eso. No tenemos que reprimirnos. Según el tema que elijamos, tenemos que ir a fondo. Y ir a fondo no significa ser groseros. Se puede hacer un trabajo literario muy interesante con cosas oscuras o cosas no tan lindas de escribir. Ya vamos a hacer un ejercicio sobre eso. ¿Está? Primero vamos a ir pausadamente entrando en el universo de la novela. Vamos a hacer este taller con cuidado y dedicación y con todos los ejercicios que yo les voy pidiendo.
que son ejercicios cortitos, pero son jugosos a futuro. Bueno, entonces él pone acá una metaforización, el cuerpo huyendo como un caballo al galope. Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerza para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama por más que se concentrara sus energías en los codos y en los talones. Y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor la dejaba sin aliento. No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935, con una mano atrás y otra adelante, y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Mire lo duro en 4 renglones que muestra cómo fue la llegada de ella a Buenos Aires, en total pobreza. Era entonces nada o menos que nada. Un gorrión de lavadero, un caramelo mordido. Miren qué imagen. Tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza. Fue empollándose reina, miren qué expresión, empollándose reina. Alguien que se autoconstruye. ¿Quién lo hubiera creído? ¿Se dan cuenta qué inicio fantástico? Ante este inicio uno no puede dejar de leer esta novela, y es una novela hermosa, se las recomiendo. Bueno, seguimos con otro tono, para que vean ustedes que pueden elegir los más diversos tonos. Osvaldo Soriano, a sus plantas rendido un león. Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano era argentino y era muy abocado a la época de la dictadura en hacer denuncias, ¿no? Después del golpe militar se trasladó a Bélgica, vivió en París y fue muy consagrado, nada más que ahora ya es como que pasan de moda, sí. No, se ven. Y empieza así. Es toda una historia que habla sobre un cónsul que no hace las cosas tan bien, pero a través de ese cónsul va a poder hacer denuncias. Y miren cómo empieza. Esa mañana, cuando el cónsul Bertoldi fue a visitar la tumba de su mujer, se sorprendió al comprobar que la señora Burnett no había dejado una rosa sobre la lápida. Como todos los viernes, podía verla al otro lado del cementerio frente al mausoleo de los ingleses. Solo que esta vez la rosa no estaba allí y la señora Burnett le daba la espalda. Pese a los 45 grados, llevaba un vestido largo de cuello cerrado que nunca le había visto y la capelina que se ponía para las fiestas de cumpleaños de la reina Isabel. Confusamente el cónsul intuyó que algo andaba mal. Quiso correr hacia ella, pero el pantalón empapado de sudor se le pegaba a las piernas y lo obligaba a moderar el paso. Avanzó por la calle principal a la sombra de las palmeras y tuvo que quitarse varias veces el sombrero para saludar a los blancos que paseaban en familia. Notó que nadie le retribuía el gesto, pero estaba demasiado apurado para detenerse a pensar. Sobre las colinas alcanzó a ver, casi desteñidos por el sol, a los militares británicos que terminaban las maniobras y regresaban al cuartel. La señora Burnett levantó la sombrilla y empezó a caminar hacia el portal. El cónsul apuró la marcha y cruzó en diagonal entre las tumbas y los yuyos. La alcanzó frente a la capilla y la saludó con una reverencia exagerada. «Ándate, Faustino, que no nos vean juntos», dijo ella. Bueno, hasta ahí les leo la primera página. Fíjense en que esta es una forma tradicional de comenzar una novela, pero en ningún momento me deja de atrapar porque empieza con una escena que podría ser una escena de cuento, de la movilidad que tiene. Empieza en acción.
Y empieza también con lo que yo les digo que es muy útil, con una intriga. ¿Por qué la señora le dejaba una rosa arriba de la tumba? ¿Por qué ahora está de espalda y no lo habla? En ningún momento hay confusión con las imágenes, son imágenes simples, imágenes limpias, sin demasiada metaforización, porque él va a sostener este tono durante toda la novela, porque lo que quiere hacer es una novela casi de denuncia atrás de esta historia entre este embajador y esta señora Burnett. Entonces no necesita empalagar con frases metafóricas o con mucha adjetivación. ¿Se entiende? De acuerdo a lo que voy a contar, va a ser el tono que yo voy a elegir para que sea más eficaz. ¿Encuentro el tono en forma inmediata? No. Normalmente empiezo con la primera frase, que es la que yo les dije, elegir muy bien la palabra o la frase que sean el motor de la novela, que me lo hagan disparar, y si me gustó, si es la adecuada, trato de sostenerlo. No quiere decir que toda la novela va a ser el mismo tono, porque la novela sube y baja en sus tonos. O sea, es más intrigante, más apurada las acciones, menos apurada, hay descanso. Incluso pueden aparecer cómics, pueden aparecer mensajes de WhatsApp, si estuviéramos hablando de esta época. O sea, puede ser intervenida por distintas corrientes. Pero lo que tengo que tener claro, si ese tono me gustó, es la segunda pregunta, ¿es adecuado para lo que quiero contar? O sea, lo que yo estoy pensando que voy a contar. Y recién ahí pueden aparecer los personajes. Hay gente o escritores que tienen muy claro, en principio dice, yo quiero hablar de un árabe que vive en Europa y que se dedicó al comercio. Lo tienen clarísimo. Después le inventan la historia alrededor para meter ese árabe que vive en Europa y que se dedica al comercio. Pero normalmente tenemos antes la historia que el personaje. Generalmente yo me planteo, yo quiero hablar de los inmigrantes que son rechazados en el mundo. Entonces, si yo quiero hablar de los inmigrantes que son rechazados en el mundo, me tendré que hacer una serie de preguntas. ¿En qué parte del mundo? ¿Dónde los sitúo? ¿Quiénes van a ser los inmigrantes y quién va a ser el país receptor? ¿Qué leyes tiene ese país receptor? ¿Cuántos casos de inmigrantes han salido en medios que yo me pueda nutrir o conocer o empapar? De esta gente inmigrante, por ejemplo, si yo voy a hablar de mexicanos que van a Estados Unidos, ¿cuántos pasan por año? ¿Qué características tienen? ¿A qué trabajo se van a dedicar? ¿Qué están pretendiendo? ¿Van con familia o sin familia? Tengo que diagramar toda una serie de aspectos que no es solamente la cara, el físico. Si bien el físico y la cara son importantes, van a ser casi sobre el final de lo que estoy elucubrando. Voy a utilizar hombre o mujer de acuerdo a lo que me sea más útil en esa trama que estoy ideando. Y bien decía Hassett, puedo escribir como mujer con voz de hombre, transformarme en hombre, o como hombre transformándome en mujer. Eso no tiene que ser un impedimento. O sea, el narrador que yo elija no tiene que ser un impedimento si es masculino, femenino, si es travesti, si es gay o las 1001 formas que hay ahora de elegir la sexualidad. Lo importante es que sea coherente. Y voy a hacer, vuelvo a repetir, no prototipos, no arquetipos, excepto que hable de mitología, sino que voy a hacer personaje. Personaje quiere decir un ser humano con todos los defectos y con todos los atributos buenos que pueda tener. Por eso hay que atreverse, volvemos al ejercicio del inicio, a ser el otro, pero no el otro como yo soy.
A lo mejor a mí no se me ocurriría nunca matar ni una mosca, pero el otro que yo voy a utilizar, a lo mejor es un asesino serial, o un asesino arrepentido, o un ama de casa que tiene una patología. O sea, yo no soy eso, pero tengo que funcionar como eso si es el personaje que le pongo. Y lo tengo que armar con todos los atributos. ¿Se va entendiendo? Bien. Acá tenemos a Saramago, José Saramago, que tiene una novela magnífica que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis. Es otra novela que vamos a estudiar en profundidad. El año de la muerte de Ricardo Reis es una novela que ustedes saben que Saramago tenía la característica de suprimir toda la puntuación. La única manera de entender bien las novelas de Saramago es leyendo en voz alta. Porque si la leo en voz baja me pierdo la entonación que le tiene que poner el lector. Y empieza así. Aquí acaba el mar y empieza la tierra. Llueve sobre la ciudad pálida, las aguas del río corren turbias de barro, están inundadas las arboledas de la orilla. Un barco oscuro asciende entre el flujo nocturno, es el Hanglar Brillat, que va a atracar en el muelle de Alcántara. El vapor es inglés, de la Mala Real, lo emplean para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires, como una lanzadera por los caminos del mar, de aquí para allá, haciendo escala siempre en los mismos puertos, La Plata, Montevideo, Santos, Río de Janeiro, Pernambuco, Las Palmas. Eso es, ¿ve? Ahí hay una acumulación. ¿Vieron cuando yo les decía que las frases pueden ser por acumulación? Ahí me largo una serie de puertos para que vea que va por muchos puertos. Por este orden o el inverso. Y si no naufraga en el viaje, tocará aún en Vigo y en Boulogne-sur-Mer. Y al fin entrará Támesis arriba, como entra ahora por el Tajo, cual de los ríos el mayor, cual la aldea. Bueno, fíjense que empieza la primera frase. Aquí acaba el mar y empieza la tierra. Podría haber dicho, está entrando el barco al puerto. Eso es lo que me está queriendo decir. Me está queriendo decir que atraca el barco y hay una dualidad de dos planos. Entre el agua, que donde viene el barco, o sea, el que es móvil, el que es licuación, digamos, el agua, y el puerto, que es tierra firme. Una dualidad. Marca de entrada una dualidad que después va a sostener en toda la novela. Fíjense la importancia de esa frase. No solo le marca el tono, no me lo dice de manera prosaica. Podría haber dicho, está atracando el barco. Ni muerto Saramago va a poner una frase así. Pone, aquí acaba el mar y empieza la tierra. Para que nos imaginemos que estamos viendo que está llegando ese barco. ¿Se entiende lo que es literatura de la buena? ¿Cómo trabaja un autor consagrado? No son consagrados porque los periódicos decidieron hacerle campaña, porque los agarró una editorial grande. Son consagrados por el trabajo literario intenso que hacen antes de escribir una novela. Llueve sobre la ciudad pálida. ¿Por qué pálida? Porque hay nube. Uno se la imagina enseguida. Grisácea. Las aguas del río corren turbias de barro. Están inundadas las arboledas de la orilla. O sea, hay árboles al costado del puerto y no dice, los árboles se llenaron de agua en su base. No nos dice algo. Así dice, están inundadas las arboledas de la orilla. Y nosotros nos imaginamos que todos los árboles tienen mucha agua en sus pies, en su raíz. Un barco oscuro y nunca me deja perderme en la imaginación de lo que estoy viendo. Me pone enseguida el objeto. Acuérdense en cómo utilizan los objetos estos autores.
Un barco oscuro, podría haber puesto un barco nada más, pero me lo dice oscuro, para que yo lo imagine con precisión. Un barco oscuro asciende entre el flujo nocturno. Es el Highland Bridge que va a atracar en el muelle de Alcántara. El vapor es inglés. Acá dice de la Mala Real, yo creo que quiere decir de la Marina Real. Supongo que el término Mala Real es portugués. No lo busqué. Lo emplean para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires, como una lanzadera por los caminos del mar, de aquí para allá. Y si no me quedó claro, de aquí para allá hace una enumeración precisa de cada puerto y pone en cantidad. No tiene temor de poner, porque esa enumeración es útil para que veamos que los barcos hacen muchos puertos. ¿Está claro? Bueno, después sigue hablando del barco. Él tiene una lentitud porque en cada párrafo se permite ser un lector común. Entonces, ¿cuál de los ríos el mayor, cuál la aldea? Ese ¿cuál de los ríos el mayor, cuál la aldea? Hace una intertextualidad con Alberto Caeiro, que es un autor portugués. O sea, toma de un poema una expresión para hablar de Portugal. Todo el tiempo Saramago tiene estos guiños porque él utiliza mucho la intertextualidad porque es muy culto. Lo mismo que hace Borges. O sea, introducen otras lecturas dentro de la lectura. Bueno, eso para que más o menos vayamos tomando el gustito de cómo se inician las novelas. Acá ya no les doy la frase, acá voy mucho más hondo, que es la palabra. El sonido, cómo va a repercutir en el resto de los textos, cómo voy a ir encadenando toda esta diatriba que va a ser la novela, el largo trabajo de la novela. Y ustedes se preguntarán, ¿todos los autores cuidan así la novela? Sí. Busquen alguna novela que tenga mucha repercusión, que haya sido consagrada y verán que la cosa es así. Es como si la novela fuera un largo poema. Le ponen el mismo cuidado que hacer un poema. Con la misma meticulosidad van eligiendo las palabras. Por eso yo digo que los géneros literarios no están alejados. Por eso cuando dé el curso a Aníbal, todo lo que les enseña Aníbal les va a servir también para construir muy buenas novelas. Un género se emparenta con el otro en forma, son opuestos y a la vez son confluyentes. Las técnicas que aprendo sirven muchísimo. Bien, ¿alguna pregunta ahora que ustedes me quieran hacer? Que ahí lo vi ascender a Aníbal al curso. Que me espere. Aníbal o Cassette. ¿Todo muy bien? Bueno, Henry. Yo estoy por acá. Estoy por acá escuchando muy atento, disfrutando una mañana soleada acá en Fusagasugá. Sí, creo que esto de empezar el curso por la preguntas. palabra ha sido un hallazgo, Henry. No sé si vos compartís esta idea. Y sobre todo quiero remarcar y dejar para los que no están hoy en el taller en forma presencial, que hagan los ejercicios. Yo te voy a mandar entre semana, incluso escrito, estos ejercicios que pedí, pero necesito para poder avanzar y para que realmente se haga un verdadero aprendizaje, uso de los ejercicios en bien de la escritura. Por supuesto, claro que sí. Tan pronto me hagas llegar el material, lo que vamos a hacer ahora es compartir el video para los que no pudieron estar hoy de manera presencial, entonces para que se pongan al día. Y lo siguiente sería que me hagas llegar los materiales y yo con todo gusto los hago llegar a cada uno al correo.
No sé con la velocidad que tenemos los lectores, pero yo quisiera que empezaran a leer alguna de las novelas propuestas y que te vayan avisando a vos qué novela para trabajar yo el próximo sábado, esa novela en particular. Yo propuse El año de la muerte de Ricardo Reis de Saramago, El nombre de la rosa de Humberto Eco, porque en base a eso va a ser también el género que abordemos, que sea la policial o que sea la romántico, la de denuncia. La hija del caníbal de Rosa Montero, A sus plantas rendido un león, ese es nuevo de Soriano, y la otra nueva es de Marcela Serrano, Nosotras que nos queremos tanto, y Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Santa Evita sería el mito. Marcela Serrano es historias cotidianas, historias de la vida llevada al papel, no falta la denuncia también de tipo político entre medio. Osvaldo Soriano netamente un tipo de literatura comprometida, más comprometida. Y bueno, y la hija del caníbal, Rosa Montero, es un policial atípico, como lo trabajaría un Borges o gente que sabe mucho de policial y que se permite romper con las estructuras. Así que elijan alguna de las novelas, me dicen qué están leyendo, por lo menos los primeros capítulos, para que podamos hablar sobre textos reales. Vale, todos estos textos los vamos a trabajar en esta etapa del curso, ¿verdad? O sea, lo que aquí vamos a elegir no es cuál vamos a elegir, sino en qué orden van a ir, con cuál vamos a arrancar, es lo que vamos a Por eso, pero de elegir. acuerdo a lo que ustedes consigan y quieran leer, yo me adapto a lo que los lectores estén haciendo. O sea, yo igual voy a dar todo el curso, pero empezamos por lo que a ustedes les resulte más empático. Bueno, y esos textos, Jacet, ¿tú tienes alguno de ellos? Me imagino que sí. Yo tengo en físico, lo tengo y alguna vez lo leí, El nombre de la rosa. Los otros, no sé, tengo que buscar, yo me imagino que el año de la muerte de Ricardo Reis, y voy a mirar si el de Rosa Montero los tengo en PDF, es probable, es que tengo una pequeña biblioteca digital de 19,000 libros, entonces puedo mirar a ver si por ahí está, pero sé que el nombre de la rosa sí lo tengo, voy a buscar los otros a ver, y si no, pues igual, eso se consiguen, se destruyen. Vale, porque si los tienes en PDF, chévere que los compartas. Yo, bueno, nosotros en temporada así como de campaña y eso, limitamos el acceso de publicaciones en el grupo, pero ya esta semana lo habilitamos. Entonces, si Hassel tiene algunos de los libros en PDF, pues maravilloso, porque va a ayudar muchísimo, sobre todo para la obtención y la lectura de los textos. Y bueno, para quedamos los así entonces, guerrinavistas, ¿eh? Sí, y para los que no nos acompañaron hoy, pues la sugerencia uno es que vean el video, se pongan al día nuevamente y pues las recomendaciones no faltará a sesiones de trabajo presenciales, a pesar de que se graban y quedan, pues no hay como la oportunidad de vernos y hacer las preguntas in situ, ¿no? Como acá en la materia. Esa es como la recomendación. No sé qué más quisieras agregar, María. No, yo creo que acá vamos a cerrar porque cierra como todo un núcleo y ya están incluso puestos al principio los ejercicios que también vamos a mandar por escrito y eso va a facilitar mucho. No me quiero dispersar porque como falta mucha gente no quiero avanzar en otros temas. Prefiero nuclearlo en esto y trabajarlo bien. Sí, no hay lío. Igual Rosaura tenía un pequeño inconveniente que se le presentó. Tatiana anda un poco delicada de salud, entonces como que muchas cosas se juntan. Pero bueno, en sala sí se encuentra Aníbal, que va a arrancar con su taller próximamente. También, pues, José, felicitarlos por la puntualidad, por estar muy atentos de las sesiones de trabajo. Y pues nada, un saludo muy cordial desde Colombia para mi querida María, un abrazo inmenso. Vamos a rotar el video haciendo las recomendaciones muy puntuales a los estudiantes que lo vean en el transcurso de la semana lo más pronto posible. Lo mismo cuando me hagan llegar los materiales, pues lo haremos llegar
o lo subiremos a la plataforma. También recordarles que estamos próximos a celebrar el encuentro de literatura infantil y juvenil. Eso lo vamos a celebrar en el mes de mayo. Ya le estaremos dando pues noticias de cómo va a ser un poco la dinámica y las actividades que vamos a tener en el encuentro. Y pues nada, un abrazo inmenso desde acá. Igual para todos ustedes, Henry. Muy Bueno, contenta y creo que este curso tiene una dinámica que no es habitual en los cursos sí, de talleres literarios, así que aprovechar vos para guardarlo como material. por supuesto, claro que sí. Tan pronto, porque Google siempre se demora como unas horitas en devolverme el video, porque es un proceso de edición. Y tan pronto esté, lo hacemos llegar a los correos de los estudiantes. Beso a todos. Besito. A Chao. todos. Muy Hasta buen día. Chao, luego. José. Chao, 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 Aníbal. muchas gracias. Bueno, Chao. buenas Buen sábado. producciones, Cassette, que puedas hacerlos. Ya encontré, gracias, ya encontré la hija del caníbal. Muy bien. Ah, y el Es PDF. lindísima la novela, léela. PDF, sí.